Muy buenos días a todos ustedes del grupo de Instrucción Teológica. Su servidor, el pastor y psicólogo Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana. El grupo está estudiando pautas para una psicología pastoral contemporánea y hemos hablado de la justificación de este curso sobre las dinámicas actuales de la convulsión social, los cambios transformadores de la tecnología y la necesidad de aplicar la palabra de Dios para las personas en esta transformación social. Hemos explicado a grosso modo por qué la psicología pastoral. Y hemos dicho que es una herramienta de la teología pastoral, solamente una herramienta de psicología para la teología pastoral. Y hemos hablado sobre las ramas de la psicología. Hemos visto la psicología general, la cognitiva, la clínica, la educativa, la familiar, la organizacional, la social, la forense, la neuropsicología, la psicología del desarrollo, psicología anormal, fisiológica, del deporte, y hemos tomado una parte que es nuestra materia sobre psicología pastoral. También hemos visto la importancia de la psicología pastoral para los líderes y pastores. Hemos dicho que la iglesia en realidad necesita continuar su trabajo inacabado que está de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de estatura de Cristo, dice Efesios 4. Hemos tomado algunas figuras de la iglesia como cuerpo, que los miembros, un cuerpo está formado por miembros. Hemos hablado de el rebaño del Señor, las ovejas que necesitan en realidad pastores que las apacienten con amor. Hemos hablado que es como una planta que necesita ser cultivada, es como un edificio que se forma, se edifica con piedras, con herramientas y con todo el material que se necesita para construir un edificio. Hemos dicho que los seminarios ayudan mucho insertando esta materia. Algunas personas, con todo respeto, no han podido estudiar en un instituto o en un seminario, y ellos dicen que solamente es necesario el Instituto BOA, que es Biblia, oración y ayuno. Hemos dicho dejado muy claro que en ningún momento la psicología sustituye la palabra ni la dirección del Espíritu Santo, porque no lo puede hacer, la palabra está por encima y el Espíritu Santo rompe todos los moldes. En realidad no se puede hacer, y decir esto pues no tiene razón. El día de ayer aplicamos nosotros la psicología a casos bíblicos como lo que es la ley del levirato, y tomamos un pasaje de Génesis de Judá y Tamar, y también vimos el temperamento agresivo colérico de Nabal, esposo de Abigail, y ahí nos quedamos hablando sobre esto, y lo importante de esto era aplicarlo a el área donde trabajamos nosotros, imaginándonos los navales que podemos encontrarnos ahí, los tipos David, los tipos siervos, las personas que son como Abigail, pero también imaginándonos nosotros siendo esos personajes, y hasta dónde podría nuestra actitud tener un craso error ante las situaciones que se presentan en los diferentes círculos, como es la familia, los centros de trabajo, la iglesia, la sociedad donde nosotros nos movemos. Entonces esto aplica, ¿no? Entonces es importante para nosotros porque nos ayuda a identificar.
nuestra vida, la dinámica que tenemos donde nos movemos. Bien, así podríamos también exponer diversos personajes de la Biblia, por ejemplo, la mujer samaritana, decíamos, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, el contexto de rivalidad entre judíos y samaritanos, la mujer que tiene 6 maridos, el hombre con quien vive, en realidad que no es el esposo, y el pozo de Jacob, que es el padre de los samaritanos y de los judíos, la actitud de los discípulos al mirar a Jesús con la mujer samaritana, el personaje Jesús, ¿no? Ante todo esto hay una aplicación y un análisis. Eh, y así podríamos imaginar nosotros. Regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz. Veamos un caso más y cómo se mueven los personajes, la actitud y la conducta y el comportamiento, sobre todo el factor psicológico, vamos a ver ahí. La situación cuando traen a la mujer hallada en adulterio, de Juan capítulo 8. La traen a Jesús y las palabras que resuenan en la conciencia de los acusadores. El que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Juan capítulo 8 pone ante nosotros un incidente bastante penoso. Dice la palabra de Dios: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio, es decir, en el banco de los banquillo de los acusados. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y añade la palabra de Dios esto que es importante. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Analice estos espacios de tiempo. Analice esta actitud tentadora de traer. ¿Por qué ante el personaje Jesús? ¿Por qué no lo llevaron ante las autoridades eclesiásticas? Porque el texto nos dice que era solamente para tentar a Jesús, para acusarle, ¿verdad? Porque lo ponen a Jesús frente a la ley y frente a un caso de amor, de piedad. Pero Jesús escribe en tierra con el dedo. Ese espacio es importante, ese espacio de tiempo que está pasando. Y dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, tómelo en cuenta, o sea, ahí no quitaban el dedo del renglón, se enderezó, dejó de escribir y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero este dardo del que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Este dardo penetra a sus corazones, a sus mentes, a su estado consciente, remueve el preconsciente, el inconsciente, sacude tremendamente emocionalmente a estas personas. Y dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. O sea, el dardo pegó en el blanco. Es decir, podemos darnos cuenta aquí que fue efectiva esta confrontación de Jesús. Comenzando desde el más viejo hasta los postreros, se fueron. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Somos conscientes de que todas las situaciones pastorales, en todas las situaciones pastorales hay que tener en cuenta no solo los factores psicológicos, sino también los sociológicos, los pedagógicos y sobre todo la acción de la gracia divina. Es importantísimo este pasaje. Hay mucho de psicología porque penetra el Espíritu Santo con el espíritu del hombre, confrontándole, eh, donde maximiza los errores del prójimo y minimiza los errores propios, donde podemos justificar los actos malos y perversos de nosotros, pero condenar los actos de los demás. Yo creo que esto también nos lleva a tomar los personajes diferentes, acomodarnos, como si estuviéramos en una sala de cine y estuviéramos viendo esta historia, pero de momento nos insertamos siendo la mujer hallada en adulterio. O de momento también nos podemos insertar jugando el rol, el papel, haciendo el papel de los acusadores o el papel de Jesús. Y allí podemos nosotros jugar los diferentes papeles y darnos cuenta. Muy bien, regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, pastor y psicólogo de la Iglesia Presbiteriana. Vamos a entrar ahora a una parte muy importante que nos llevará a nosotros comprender a los demás y comprendernos a nosotros mismos, identificar nuestro temperamento y cómo cayó ese temperamento en lo que es un molde para hacer el carácter, y a la vez entenderemos también cómo obtener la mejor forma de ayudar a los demás, comprendiendo si son auditivos, si son visuales o si son kinestésicos. Bien, todo esto nos hace pensar de lo visual, auditivo, kinestésico, imaginarnos nosotros que estamos tratando de echar a funcionar la televisión o algún aparato electrodoméstico a través de un control remoto que no es de él. Es decir, a veces nos equivocamos, tomamos el control vamos a decir, de una televisión y pensamos que es de la otra o de otro aparato y empezamos a oprimir el botón de power, de encendido, y no prende, no prende, no prende. Por más que movamos el control, lo sacudamos, reacomodemos las pilas, hasta que nos damos cuenta que no es el control de tal aparato. A veces nos encontramos frente a estas situaciones de querer ayudar a las personas, pero no podemos. Nos sentimos muchas veces insuficientes, incapaces, y culpamos su terquedad. Hemos de darnos cuenta que hay personas que no son auditivas o no son visuales o no son las personas kinestésicas. Cuando oprimimos el botón de encendido en lo que son, ellos prenderán. Entonces, pasamos a esto de la teoría de la personalidad. Fíjese, en esto de la teoría de la personalidad se dice que hay dos temperamentos, que son los extrovertidos y los introvertidos. El temperamento hemos dicho que es la fuerza, es lo que hay en nosotros como algo innato, ¿sí? O sea, la persona es sensible o es agresiva. Solamente podemos decir que esto es genético. Cuando la persona se forma a través de la fecundación de un óvulo y de un espermatozoide, en el momento de estarse formando el producto, que le llamamos feto, porque es feo, de ahí viene la palabra, cuando se está formando, está pidiendo la información necesaria de quién es el papá, la mamá, quién es el abuelo paterno, materno, quién es la abuela paterna, materna, quiénes son los tíos, hasta
generaciones posteriores. Por eso encontramos nosotros que la maldición alcanza hasta la cuarta generación, dice la Biblia. Y la bendición de Dios va por generaciones. Entonces, nosotros formamos criaturas a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nuestros hijos traen genéticamente de nosotros, de mamá y papá. Entonces, cuando nace un niño o una niña, podemos nosotros ver que trae ya su temperamento, que es propio, que es innato, que es parte de su persona. La otra parte que terminará de formar al ser humano va a ser el medio ambiente. El medio ambiente es lo que verá, lo que rodeará a la persona. Es decir, si la persona se cría en un rancho, se cría en una metrópoli, en una megaciudad, si la persona se cría en un país donde se habla inglés o español o algún dialecto, si la persona se forma, se desarrolla en un ambiente de agresividad, hostil o de paz, si hay personas cristianas o no son cristianas, todo formará parte de la otra parte de la personalidad del ser. Es decir, no solamente el aspecto genético de los genes, sino también del medio ambiente, la educación que obtendrá. Todo lo que obtendrá será como vaciar, vamos a decir, si fundimos nosotros un metal que quede totalmente líquido, el metal que sea, y lo ponemos nosotros en un molde, tomará la figura de ese molde. Entonces, el metal líquido de un niño es depositado en un molde que es la escuela que tendrá en su medio ambiente, y de esta manera se formará su carácter. El carácter es el temperamento ya adiestrado, formado, teniendo ese molde. ¿De acuerdo? Vamos a regresar con otro audio. Muy bien, su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana. Cuando nosotros decimos que los teóricos proponían que solamente habían dos temperamentos, que era ser introvertido, intro es dentro, y extrovertido es extro es fuera. Las personas o son tranquilas o son activas. Sí, hay personas así, ¿verdad? Que para que les saquemos información hay que estarles diciendo, preguntando. Y hay otras personas que no necesitas preguntarle nada. Desde el momento que llegan a ti, se acercan, te cuentan todo, definitivamente todo. Identifique esas personas en su congregación, en su iglesia, en su familia, ¿no? Hay personas que en realidad cuesta mucho sacarles una información. ¿Y cómo te fue? Bien, dicen ellos. A ver, cuéntame. Todo bien, no pasó nada. Pero platícame, dime, a ver, cuéntame, ¿qué le dijiste? Pues eso, solamente le dije eso, lo que me dijiste que yo dijera. Así dicen, son parcos para hablar. Pero otras personas cuando llegan, y fíjate que vengo de allá y le dije y me dijo esto, y entonces yo le respondí y se acercó fulanito y venía con una camisa de este color y un pantalón de aquel color, y platicó esto y me dijo esto, y te platican todo. A eso llamamos los temperamentos extrovertidos. Los introvertidos, está difícil sacarle cosas, ¿eh? Ahora imagínese usted una mujer casada, una mujer extrovertida casada con un hombre introvertido. Imagíneselos en una riña, en una discusión. El introvertido no dirá nada. O si lo mucho que hará es levantarse e irse de la casa. Y la mujer, después de que le dio la regañada y después de que se fue el hombre, sale a decirle a su mamá, a sus hermanos, de él y de ella
y a los vecinos que él se fue, que injustamente, y se hace pasar la víctima. O invierta en un hombre extrovertido y una mujer introvertida. ¿Sabe por qué hay gente que comunica todo en la iglesia y hay gente que no? Porque son extrovertidos y son introvertidos. Y más, el extrovertido le pone cosas de más a las situaciones, mientras que el extrovertido no, en realidad no hace nada. Entonces, extrovertidos e introvertidos. Pero también dividen el temperamento extrovertido en sanguíneo y colérico. Sanguíneo de sangre y colérico de cólera. Es decir, en los extrovertidos encontramos sanguíneos que son lindos los sanguíneos. ¿Eh? Una fiesta sin los sanguíneos está muy triste. Los sanguíneos hacen reír. Los sanguíneos cuentan historias, la viven, manotean en su mirada, en sus ojos, ríen, abrazan, te tocan. Es decir, los extrovertidos sanguíneos son un amor. Los extrovertidos coléricos, ellos, no veamos solamente su defecto de colérico, son líderes, te piden cuenta, se expresan bien, pero también se enojan porque no hiciste las cosas como debería de hacer, y las cosas como deberían de hacer son como ellos dicen. Y por eso muchas veces no piden ellos ayuda a los demás, porque creen que los demás no hacen las cosas bien. Entonces, en los extrovertidos encontramos sanguíneos y coléricos. Pero en los introvertidos, intro dentro, encontramos los melancólicos y los flemáticos. Melancólicos de melancolía y flemáticos de flema o de fríos. Sí. Estos introvertidos, el melancólico es muy sensible, se toma las cosas a pecho. Dices algunas cosas y cree que se las estás diciendo a él. Y llora. No dice nada, no tiene una reacción, pero llora en silencio. Mientras que el flemático, esa persona es una persona que no dice nada y no se expresa. Si sí o no, es indiferente. Entonces, los extrovertidos, que son los sanguíneos y coléricos, son personas con impacto. Mientras que los melancólicos y flemáticos son introvertidos. Y son sin impactos. Los sanguíneos, coléricos, los sanguíneos melancólicos, aquí vamos a hacer una mezcla. El sanguíneo melancólico puede ser sin mucho rencor, mientras que el colérico y flemático son con mucho rencor. Entonces, ahí vamos entendiendo las personas. Analice usted, identifique esto. ¿Usted es extrovertido o introvertido? ¿Usted es de impacto o es sin impacto? ¿Es con rencor o es sin rencor? Regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana, radicado en Cancún. ¿Quiere usted saber qué temperamento tiene? Pues solamente analice si es extrovertido o introvertido, si es de impacto o no es, o es una persona que no tiene impacto. Y esto ya hablamos en el audio pasado. Vamos a hacer unas pruebas para que usted quede confirmado su temperamento y pueda identificar a las personas de su congregación, de su iglesia, de su familia, amigos, compañeros de centro de trabajo. Usted puede identificarlos. Apliquemos la prueba 1. Imagínese que hay 4 personas esperando su autobús o su camión en una parada de autobuses para ir a su centro de trabajo, a su escuela, etc. Recientemente ha llovido
Frente a ellos hay un charco de agua de lluvia. Una persona imprudente pasa con su vehículo y los moja a los cuatro. Aquí viene la descripción de sus temperamentos. Estamos hablando de 4 personas que han sido salpicadas con el agua de lluvia que ha caído y pasa un carro y los moja a los 4. La primera persona es una persona colérica. En el momento de ser salpicada de agua, explota en ira, levanta una piedra y sigue al carro arrojándosela con gritos de insultos. La segunda persona es una persona melancólica. Observa su ropa, mira a los demás y llora calladamente. La tercera persona es una persona sanguínea. Se sacude el agua que le salpicó, está riendo, enseña a los demás cómo ha quedado de sucio y no para de reír. Ríe. Y la cuarta persona es una persona flemática. Mira al que arrojó la piedra, observa al que llora, observa al que ríe observa al que ríe y ella no emite un gesto o palabra. Es decir, el colérico es el que explotó en ira, levantó la piedra y persiguió el carro. El melancólico es el que llora en silencio, disimuladamente. Y luego la persona sanguínea es la que, a pesar de lo que le pasó, se va a reír. Así son los sanguíneos, se caen y se ponen a reír, ¿no? Y la persona flemática es indiferente a eso, ni siquiera se sacude el agua, no se sacude el lodo que cayó sobre él. Ahora le pregunto, si usted analiza a esas 4 personas, ¿a quién de estas 4 personas se parece usted? ¿Cómo sería su reacción? Entonces, en esto usted entenderá un poquito más de su temperamento e identificará los temperamentos de los demás. Vamos con la prueba 4. Imagine que 4 personas caminan por una transitada calle. De repente, una fuerte voz sobresale al bullicio. Esta voz dice así: estúpido, imbécil. Los 4 han oído esa voz, pues fue una voz fuerte, y los 4 tendrán una reacción. El primero, uno de ellos reirá, volteará a ver a quién le están diciendo. ¿Quién lo está diciendo y a quién se lo dice? Con una sonrisa, volteará para ver quién está diciendo eso y a quién se lo está diciendo. Es el primero. El segundo se sentirá aludido y bajará su mirada sin voltear. Continuará con un malestar, pero no dirá nada. El tercero volteará inmediatamente buscando de dónde procede la voz, pero con un rostro desencajado, y puede ser que pregunte: ¿a quién le hablas, retrasado? Puede ser que le pregunte a esa persona. Entonces, el cuarto, uno más, no dirá nada en absoluto y seguirá caminando. Ahora le voy a encargar esto como una tarea. ¿Quién de estos personajes es melancólico, colérico, flemático? Identifíquelo. ¿Qué temperamento tienen estos? Recuerde, el primero ríe, voltea a ver a quién le están diciendo y quién lo dice. El segundo se siente aludido y bajará su mirada sin voltear y se irá triste, afectado. El otro volteará inmediatamente y confrontará a la persona. Y el cuarto no dirá nada en absoluto y seguirá caminando. Regreso con otro audio.
Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana, pastor y psicólogo, para el grupo de instrucción teológica. Vamos a la prueba 3. El pastor ha dado una reprimenda por motivo de la inmoralidad que hay en el mundo. Sabe que algunos de su iglesia llevan una vida desordenada. Habla de Dios como un fuego consumidor. Que no se engañen los pecadores, pues tarde o más temprano, Dios los llamará a cuenta. El pastor no deja de mirar y señalar disimuladamente a aquellos que están etiquetados en su iglesia de inmorales. Este pastor tiene un temperamento colérico, porque si fuera flemático, no le importaría más que dar el sermón. Predica y no dice más. El que entendió, entendió. Si el pastor fuera sanguíneo, este mismo sermón lo diría, contando algunos chistes o anécdotas de personas, entre comillas, pecadoras, que los descubrieron y fueron avergonzados. Y esto lo haría con sentido del humor, con risa. Si el pastor fuera melancólico, lloraría ahí en el púlpito y mostraría abajo todavía después de la predicación su congoja. Pero el pastor es colérico y ahí en el púlpito dijo cuantas cosas mostrando un Dios consumidor, fuego consumidor o sea, ya casi faltó poner el dedo en la persona, es decir, aquí están, ¿verdad? O no les digo quiénes son estas personas pecadoras, pero los estoy viendo, casi lo señala. El pastor es colérico. Bueno, pero sigamos viendo esta prueba. Ahí en la iglesia están los inmorales. Estos inmorales así reaccionaron. Juan, que es uno que anda pues en estos líos de mujeres, Juan se enojó con ese sermón y ha decidido ya no regresar a la iglesia. Camino a su casa, platica con otros, tal vez su propia familia, y les dice, debería el pastor cuidar su vida y la de su familia antes de andarse metiendo en vidas ajenas. Va enojado Juan. Francisco, que es otro adúltero, comenta con los que saluda al terminar el culto y les dice, estuvo duro el sermón. Esta no fue una predicación, fue una piedricación. ¿Lo diría el pastor porque te sabe algo o te habla al tanteo? Y riendo y bueno, con esa sonrisa característica de Francisco, pues comenta el sermón. Sin embargo, Francisco está preocupado y por sus adentros dice, ya sabrán de mi vida. Bueno, ya vimos de Juan, ya vimos de Francisco, ahora veamos a Rubén. Rubén es otro que también anda mal, tiene su amante. Rubén ha sentido este sermón que ha dado el pastor como para sí. Parece que el sermón lo golpeó y pasa al altar, ha pasado al altar, llora inconsolablemente y pide perdón. Le agradece al pastor porque necesitaba ese sermón, renueva sus votos. Y por último tenemos el personaje de José, que también José es otro miembro de la iglesia que también anda mal. Es un hombre que también tiene su amante. José también ha escuchado el sermón. Pero ¿sabe qué? José se durmió en el sermón. Ahí tenemos los 4 temperamentos. El pastor, Juan, Francisco, Rubén y José. Son 5 personajes.
un temperamento se repite. Ahora le pregunto, si usted fuera el pastor, ¿quién sería usted? ¿Cómo daría su sermón? Acuérdese que si el pastor fuera colérico, da esta reprimenda así. Pero si el pastor fuera flemático, no le importaría más que dar el sermón. Si fuera sanguíneo, lo contaría con algunos chistes, anécdotas, hablando de los pecadores, ¿no? Y si el pastor fuera melancólico, lloraría ahí en el púlpito y mostraría abajo su congoja. Pero hablamos también de los personajes que andan mal. Juan, ¿cómo entendió el mensaje? Se enojó. Francisco eh, hace una broma de todo esto, ¿no? Rubén ha sentido el sermón muy suyo y ha llorado. Y José se durmió en el sermón. Bueno, Juan, que ha decidido no regresar a la iglesia, es un hombre colérico. Francisco es sanguíneo. Rubén es melancólico y José es flemático. ¿Quién sería usted de esos cuatro? Y si usted fuera el pastor, ¿cómo daría el sermón? Regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González, pastor y psicólogo de la Iglesia Presbiteriana. Vamos ahora a ver los 4 temperamentos, pero vamos a ver qué fortalezas tienen y qué debilidad. Por ejemplo, el sanguíneo, que pues ríe mucho, es bromista, tiene fortalezas. Sus fortalezas es que es expresivo, es atento, es cálido, es amistoso, es hablador, habla mucho, es entusiasta, es compasivo. Pero vea usted, esas son sus fortalezas. Hace amigos fácilmente. Pero tiene varias debilidades. Vamos a mencionar estas. El sanguíneo es indisciplinado. Les dice a los demás cómo deben de ser, pero él no lo es. Es inestable. Él es el primero que se apunta, vamos a hacer esto, y no lo hace. Es improductivo, comienza las cosas y no las termina. Es egocéntrico. O sea, lo que dice que debe de hacerse y que deben de hacer los demás es una llamada de atención. Miren, aquí estoy yo. Y también es muy exagerado. De veras, es demasiado exagerado con las cosas. Exagera, ¿sí? Dice que tiene mucho dinero y trae apenas algo. Dice que le pasó un gran accidente y solamente se cayó. Bueno, es exagerado. Veamos el colérico. El colérico tiene fortalezas y tiene debilidades. Vamos a hablar de sus debilidades del colérico. Es frío y no emocional. Le cuentas algo y parece que no le contaste a nadie. Es una piedra. Los esposos o esposas de los coléricos se enojan mucho porque no transmiten. Pero él se siente autosuficiente, ¿sí? Es impetuoso, dominante, es rencoroso, sarcástico, irascible y es cruel. Es rencoroso, el colérico. Esas son sus debilidades. Veamos del colérico sus fortalezas. Estas son las fortalezas del colérico. Es voluntarioso. A diferencia del sanguíneo, sí hace las cosas. Es voluntarioso, es independiente. Si convoca a 5, a 10, a 20 personas para hacer tal actividad y no llegaron, no dice nada, él lo está haciendo. Es visionario, es proactivo, es práctico, productivo, es decidido, es líder. Sí, es una persona líder. Por eso su temperamento colérico tiene esta fortaleza, son líderes los coléricos. Veamos ahora el melancólico. Veamos su debilidad del melancólico. Decimos que el melancólico es muy sensible. El melancólico es variable. Es autocentrado.
Él no le pide a los demás que se centren, él solito es autodisciplinado, es autocentrado. Es propenso a persecución, ¿sí? Sí, sí, son de las personas que observó algo y lo queda observando y recuerda todo, ¿sí? Es propenso a perseguir a las personas, a seguir, no se les olvidan las cosas. Es vengativo, es susceptible, es teórico, es insociable, crítico y es negativo. A veces son aislados, son introvertidos. Acordemos, intro de dentro. Pero veamos del melancólico sus fortalezas, que es dotado con mucha capacidad, es analítico, es estratega, es abnegado, es trabajador y es autodisciplinado. Es decir, es cosas muy buenísimas del melancólico. Aquí podemos ver que los melancólicos tienen cosas muy, muy hermosas. Todos los temperamentos, ¿verdad?, tienen su debilidad y su fortaleza. Vamos a ver el último. Vamos a ver el flemático. El flemático, estas son sus debilidades. Es una persona sin motivación, es moroso, hay que empujarlo para que haga las cosas. Es egoísta, es mezquino, es autoprotector. Primero yo, que lloren a que lloren en mi casa, mejor que lloren en la casa del vecino. Primero mis dientes, luego mis parientes. Es autoprotector. Indeciso, es cobarde y es ansioso. Esas son las debilidades del flemático. Veamos su fortaleza. Es tranquilo. El flemático no se enoja rápido, es tranquilo, es confiable, es objetivo, es diplomático, educado, eficaz, organizado, es práctico, es humorista, es calmado, plácido. Esas son sus virtudes. Muy bien, voy a regresar con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, pastor y psicólogo de la Iglesia Presbiteriana. Bueno, hemos visto ya los temperamentos y vamos a pasar a lo que podría ser las prácticas pastorales, prácticas de psicología pastoral. Bueno, hemos visto en la inversión de roles de cómo es un pastor colérico o cómo puede ser flemático, melancólico, sanguíneo, y las personas que escuchan el mensaje, los flemáticos, melancólicos, sanguíneos, coléricos, la reacción de ellos. La pregunta que viene es, ¿puede usted entender por qué muchos de sus discípulos no funcionan en determinados ministerios? ¿Puede comprender usted sus límites de usted y los límites de los demás? Veamos otras características que tienen las personas en esto que estamos viendo, lo que es la teoría de la personalidad. Bueno, en esto de la teoría de la personalidad hay personas que son visuales, auditivas y kinestésicas. Las visuales son las personas que interpretan lo que entra a ellos a través de la vista. Ellos hacen un juicio de todo lo que ellos ven. Los auditivos a través de lo que oyen y los kinestésicos a través de lo que sienten, tocan, perciben con el sentido del tacto. Los visuales regularmente son diseñadores gráficos, les gusta el cine. Los auditivos del oído les gusta mucho oír la música y son ingenieros de sonido. Los kinestésicos regularmente les gustan las artes escénicas y son deportistas. Bueno, en todo esto podemos ver, la persona visual ve, le gusta ver, cierra sus ojos, imagina, le gusta leer,
Le gustan las películas, le gusta ir al cine, le gusta vivir los personajes, le gustan los mapas, son gráficos, le gustan los carteles, tarjetas. ¿Ha usted visto a veces una persona que es maestro, que es visual, escribe mucho en el pizarrón? Luego siguen los auditivos. Los auditivos regularmente ellos más que ver, ellos escuchan. Les gusta cantar, les gustan las mesas de diálogos, de debates, las exposiciones, les gusta discutir, les gustan las lecturas y les gusta entrevistar. En tanto los kinestésicos, que tiene que ver con tocar, ellos les gusta los instrumentos, les gusta tocar, mover, sentir, pintar, bailar, construir, reparar, mostrar, etcétera. Eso es lo que más ellos hacen. Ahora veamos la generalidad que existe en el cuerpo de Jesucristo. Esta generalidad nos lleva a pensar que todas las personas son únicas e irrepetibles, cada una de ellas es diferente, pese a que son introvertidos, extrovertidos, pese a que en lo que son de extrovertidos, que sean sanguíneos o coléricos, o introvertidos que sean melancólicos, flemáticos, hay sus propias diferencias. Es importante aquí ver que decimos que el temperamento es como un hierro colado, un hierro líquido, que podría ser un metal, plata, oro, fierro, que es fundido. Ahora es vertido en una figura, eso, y queda la figura de un ave, de un perro, ¿no? Entonces, el temperamento cuando entra a lo que es el medio ambiente y la formación, forma el carácter. Por eso podemos ver que la persona puede ir cambiando, más cuando es niño. Podemos cambiar, podemos educar su temperamento. A pesar de que sea como sea, extrovertido, introvertido, con los temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, esos temperamentos pueden ser educados, ¿sí? Hay una persona colérica que está enojado, totalmente enojado, pero sabe controlarse. O una persona sanguínea que son bastante superficiales e inestables, pueden ser formales porque fue cambiado, educado su carácter. Y obviamente que aquí le dejamos el espacio a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a la educación eclesiástica, para que siga perfeccionando los santos. Voy a regresar con el último audio. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, este es mi último audio. El día de mañana dejaré para preguntas que tengan ustedes, el día de mañana. Haremos preguntas y el sábado hagan sus conclusiones, las pueden subir a la plataforma, súbanlas, compártanlas. La próxima semana continuaremos más práctico, para que podamos aprender más de lo que son pautas para una psicología pastoral contemporánea. Muy bien, vamos a concluir con este audio. Les decía al principio que los pastores y líderes somos llamados a continuar la obra del Señor. La obra del Señor ha sido completa en cuanto a la redención, en cuanto a la justificación legal que Él ha hecho. Pero continúa una santificación práctica, continúa la perfección de los santos prácticamente acá. Entonces, para esto utilizamos los recursos pedagógicos que puedan haber, didácticos para enseñar en la iglesia. Podemos utilizar mucho la adoración, la liturgia, la teología, el trabajo de equipo. Y podemos utilizar todos los recursos que nos ayuden a poder sacar adelante la vida cristiana de todas las personas. Pero tenemos que entender
¿verdad? Que la persona muchas veces quiere hacer los cambios, es honesto, quiere hacer los cambios, pero no estamos utilizando el recurso y la forma correcta para llegar a ellos. Sin duda alguna, si oramos, el Espíritu Santo nos va a guiar. Si leemos la Biblia, eso sin duda alguna, eso es por default, decimos, está implícito, ¿verdad? Pero que tenemos que prepararnos un poquito a estudiar algo de psicología para poder entender la caracterología de la gente con la que trabajamos. Es importante. O usted entienda a sus hijos, a sus trabajadores, a su patrón, a su compañero de trabajo, a la gente con quien convive. Usted tiene la necesidad de poder hacer los cambios propios en su persona y entenderlos, porque si usted cambia, puede ser que cambie lo demás. De hecho, va a cambiar, ¿verdad? Entonces, sí es importante manejar estas estrategias de psicología. Afortunadamente, todas las carreras universitarias tienen introducción a la psicología, como también la psicología lleva en tronco común introducción al estudio del derecho, introducción a algunas cosas, ¿verdad?, que se deben de saber. Por eso universidad viene de universal, de tener un conocimiento universal. Ahora, dentro de los seminarios, sí es importante no solamente estudiar teología pastoral, sino también estudiar la psicología pastoral, porque nos lleva entonces a tomar la teoría de esto que estamos hablando ahorita nosotros, de lo que es teoría de la personalidad, y nos ayuda a nosotros a tener un mayor alcance. Gracias a Dios, cuando tenemos nosotros pastores que son líderes natos, los pastores son regularmente o sanguíneos o coléricos, regularmente, ¿verdad? Son líderes porque saben dirigir el grupo, son carismáticos, se ganan a la gente, les saben hablar para que la gente pueda funcionar. O sea, se necesita un líder en una iglesia. Pero también nosotros hemos de ver que qué difícil es que un pastor forme parte de un equipo de trabajo donde hay muchos líderes. O sea, imagínense ustedes una reunión de pastores poniéndose de acuerdo sobre un trabajo de equipo. Es muy difícil porque todos opinan, todos quieren que prevalezca su opinión y todos quieren ser cabeza, ¿no? Hay demasiados generales, pero pocos soldados. Y lo mismo pasa en una Cámara de Diputados, senadores de un partido político, donde todos son líderes, ¿verdad? Hay pleitos que llegan hasta los golpes, ¿sí? Entonces hay que ver, aquí se maneja mucho la estrategia de psicología para acomodarse bien uno como líder y posteriormente acomodar las demás piezas. Y si hay líderes, podemos manejar el juego del ganar-ganar. Para que yo gane no necesito que pierdas, y entiende tú que para que tú ganes no necesito perder. El trabajo más importante es la obra de Dios, es la iglesia, es la salvación de los pecadores. Aquí no importa tu persona ni mi persona, importa la obra de Dios. Y si somos importantes nosotros es para ponernos de acuerdo de cómo trabajar en equipo. Muy bien, deseo que pasen excelente fin de semana, Dios les bendiga, estaré pendiente de sus preguntas, trataré de dar respuestas y el sábado hagan sus conclusiones y continuaremos, si Dios permite. El próximo martes yo estaré saliendo a dar unas pláticas en unas conferencias a un pueblo y estaré regresando primeramente Dios el lunes. Yo entraré a dar otra vez las clases el próximo martes, primeramente Dios. Bendiciones a todos.